Hoy, miércoles 20 de marzo de 2024, Alto Alegre, Roraima, Brasil. Yo, Edgardo Basanta, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina, y también en cualquier otro punto de los diferentes continentes. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer rápidamente en nuestras Biblias y vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del verso 47 hasta el 69, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y vive mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión vamos a estar pidiéndoles a los hermanos que tengan alguna petición en su corazón. Pueden levantar sus manos para cuando oremos, pidamos al Señor que les conceda la petición de sus corazones. Así que pueden levantar sus manos todas aquellas personas que tengan alguna petición en su corazón para el Señor. Ahí el Señor estará viendo lo que usted tiene en su corazón y estará respondiendo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, en esta tarde nos dirigimos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo para pedirte que seas tú el que nos traiga este alimento espiritual a nuestra alma y sacie esta hambre y esta sed de nuestra alma. Así que sé tú a través de nosotros que traiga esta palabra en esta oportunidad y pedimos que todas estas personas que han levantado sus manos, tú conoces el corazón de todos y cada uno de ellos. Ellos tienen alguna necesidad allí y tú la conoces. Así que te pido que tú se las concedas en esta hora, porque te pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo, en que no hay engaños y mudanza. Amén y amén. En esta ocasión vamos a titular nuestro tema Palabras de vida eterna. Aquí el Señor Jesucristo estuvo enseñando que Él era el pan que había descendido del cielo. Y Él decía que el que no comiera su carne y bebiera su sangre no tenía vida permaneciente en sí mismo. Muchos de los que estaban allí no entendían esas palabras, porque en cada edad y en cada dispensación, cuando Dios envía al mensajero de esa edad o de esa dispensación, en ese mensaje o con ese mensaje vienen tres clases de creyentes: el creyente verdadero, el creyente manufacturado o intelectual y el incrédulo. Esas tres personas o esas tres clases de creyentes siempre, en todo éxodo, en toda dispensación, en toda edad, vienen a unirse a ese movimiento espiritual que Dios comienza en ese tiempo. Y siempre las personas que están allí comienzan de una u otra manera a combatir al mensajero de esa edad o de esa dispensación, porque no entienden el mensaje que Dios le ha dado a esa persona, y como ellos no lo entienden, lo comienzan a combatir. O si ellos tienen una interpretación privada o tienen un dogma, una doctrina de algún hombre que no les cuadra con el mensaje que Dios está trayendo a través del mensajero de esa edad o de esa dispensación, simplemente comienzan a combatirlo. Así como ustedes pueden ver allí en todo ese capítulo 6 de San Juan, que la gente comenzaba a combatir el mensaje que estaba trayendo el mismo Dios en carne humana. Y entonces ellos comenzaban a murmurar entre sí, diciendo cosas porque no entendían. Ustedes ven el verso 35 que el Señor dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Ve? Estaba ahí y la gente no creía. No creía lo que estaba viendo, el cumplimiento de las escrituras. No creían. Entonces decían, el verso 41 de ese capítulo 6 de San Juan, dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Ve?
estaba murmurando porque no entendían la palabra que Dios estaba trayendo a través de ese mensajero. Porque sucede, como nos dice aquí en este mensaje de la gloriosa recompensa, segunda edición del 2008, en el mensaje titulado La cuarta recompensa, del 18 de febrero de 1977. Aquí nos dice el reverendo William Soto Santiago de la siguiente manera en la página 217. Y nosotros vivimos en su presencia, la luz de la palabra. La luz de la palabra, ¿ve? Usted puede tener la palabra, dice aquí el reverendo William Soto Santiago. Usted puede tener la letra de la palabra, pero sin embargo estar en tiniebla. ¿Ve usted? Usted puede estar en tiniebla. Usted puede conocer, como se dice vulgarmente, de cabo a rabo la Biblia, y sin embargo estar en tiniebla. No tener la luz de esa palabra, dice aquí el reverendo William Soto Santiago. Entonces, usted no tiene la luz de eso que usted tiene escrito ahí. Pues lo que usted tiene es una letra, lo cual la letra mata. Y por eso es que todas las denominaciones tienen la letra de la palabra. Ve, dice allí. Y con la letra de la palabra han hecho una denominación. Y con la letra de la palabra y la letra de la palabra, ¿qué ha hecho? Los ha matado espiritualmente. Ve, porque denominación es muerte. Ve enseguida que un grupo se denomina, muere. ¿Y con qué es que ellos se denominan? Dice aquí, tomando la letra de la palabra, se denominan. Y entonces mueren, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces no es conocer al dedillo la letra, es más bien saber lo que significa esa letra. Y eso es lo que le da la vida a usted. Y eso es lo que es la luz para usted. Y eso es lo que es la luz de la palabra. Y eso es lo que alumbra. Y eso es entonces lo que nos permite saber la hora en que vivimos. Saber cómo debemos vivir. Saber quiénes somos. De dónde vinimos. Y hacia dónde vamos. ¿Ve? En el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, la religión de aquel tiempo, podían decirle a los discípulos del Señor, con el pergamino en sus manos, aquí tengo Isaías 61. Ellos tenían ahí, los discípulos podían ver y decir, muy bien, usted tiene la letra allí. Mas ellos podían abrazar a Jesús y decir, nosotros aquí tenemos a Isaías 61 en carne humana. La vida de esa letra la tenían ahí. Y la habían recibido. Mas ellos, los fariseos y las religiones, tenían la letra. Mas como no tenían la vida de esa letra, la interpretación que Dios le había dado a esa letra, esas letras los mató. Primero en lo espiritual y luego en lo literal. Por eso que todas esas personas pasan a la quinta dimensión, que es el infierno. Y luego de los 1000 años del reino de Cristo,
Dios lo sacará de esa cárcel espiritual para ser lanzado al lago de fuego, donde morirán con la segunda muerte, como dice la Biblia, en cuerpo, espíritu y alma, como si nunca antes hubieran existido. ¿Por qué? Porque no tenían la luz. No tenían la luz. No tenían el cumplimiento de esa palabra. No tenían la palabra de vida eterna. Y se quedaron entonces con la palabra muerta. El apóstol San Pablo, de esto que está hablando aquí el hermano William, él lo habla en 2 Corintios 3:12. Y él le dice allí a los corintios, vamos a leerlo directamente, para que ustedes vean cómo Pablo les dice allí, en el capítulo 3, verso 6, él dice: asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, o sea, del cumplimiento de la palabra. Porque la ley decía, hablaba de un cordero literal. Pero ahí Pablo había entendido el mensaje, que ese cordero que hablaba esa letra era ese hombre que una vez Juan dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él está hablando aquí a los corintios de ese misterio. Y le dice que son ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es la palabra de vida eterna que usted recibe, es la luz de la palabra que usted está recibiendo allí. Ya ahí usted no está en tiniebla. De manera que usted tiene que conocer el programa divino correspondiente al tiempo en que usted vive. Es con el mensaje que Dios envía para usted a esa edad y esa dispensación. Y ese mensaje, esa palabra de vida eterna, ¿cómo Dios la envía? ¿Ve? Vamos a ver aquí lo que dice Deuteronomio. En el capítulo 18 del verso 15 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor: profeta de en medio de ti. Aquí Moisés le está hablando al pueblo de Israel. De tus hermanos como yo. O sea, un profeta dispensacional. Está hablando aquí Moisés que Dios levantaría. No un profeta de una edad o un profeta menor. Es un profeta dispensacional. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién el pueblo está llamado a escuchar en una edad o en una dispensación? ¿Al pastor? ¿Al evangelista? ¿Al maestro? ¿A quién? ¿Al seminarista que fue allá en un instituto bíblico? ¿Al que adquirió en una universidad un PhD, un título de divinidad? Aquí dice que es el profeta que Dios envía para esa edad y esa dispensación. ¿Ve? Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, está hablando Moisés: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere las palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. En otras versiones dice, yo lo desarraigaré del pueblo. Eso quiere decir que no va a pertenecer al cuerpo místico de Cristo, porque no quiso escuchar a Dios a través del profeta que él está enviando. Este profeta, imagínense, en el tiempo del Señor Jesucristo, al profeta Juan el Bautista, estaban investigándolo porque quería saber cuál tipo de profeta era él. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, para que ustedes vean allí lo que aquella religión fue a investigar. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 19 hasta el 28, dice de la siguiente manera: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, es decir, el Mesías, Dios. Él dijo, no, yo no soy Dios en carne humana. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué le preguntaron que si él era Elías? Porque en Malaquías, capítulo 4, verso 5, dice que antes del día grande y terrible de Jehová, yo le enviaré a Elías. Entonces le pregunta, ¿tú eres Elías? Juan el Bautista dijo, no, no soy. Entonces le preguntan, hacen otra pregunta, ¿eres tú el profeta? ¿De cuál profeta ellos le estaban preguntando? Del que Moisés dijo que levantaría de en medio de ellos, el profeta dispensacional. Y Juan dijo, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas el que en medio de vosotros está, uno a quien vosotros no conocéis. ¿Ve? El Mesías estaba ahí. Pero los dogmas humanos, la doctrina de hombre, la religión de aquel tiempo, los tenía tan ciegos que estaban ahí en medio de ellos y no estaban viendo al mismo Dios encarnado en un hombre. Porque eso es lo que hace la religión, ciega al ser humano. ¿Ve? Y dice aquí, este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Ve usted? Lo que no es tener la palabra de vida eterna, la cual viene en el profeta que Dios envía para la edad y dispensación que usted está viviendo. Esas personas quedaron en la oscuridad porque se quedaron meramente con la letra. No se quedaron con el cumplimiento de la letra de la palabra de Dios para ese tiempo, sino se quedaron con la mera letra y sus interpretaciones humanas. Y ahí quedaron en oscuridad. Aquí,
Nos dice también en la gloriosa recompensa, segunda edición del 2008, en el mensaje titulado La segunda recompensa, predicado el 11 de febrero de 1977, en la página 126 y 127 de este mensaje, el arcángel Gabriel, para los que ustedes quieren recibirlo, es el reverendo William Soto Santiago, el cual descendió en Apocalipsis 10, capítulo 10, del verso 1 al 6. El Espíritu Santo en toda su plenitud en un hombre redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Nos dice en la página 126 al 127, ahora, bueno, nosotros sabemos que estamos en el tercer éxodo. ¿Ve? El primer éxodo, tiempo de Moisés. Segundo éxodo, el tiempo del Señor Jesucristo. Y este es el tercer éxodo. Y vemos que la última plaga que azota a la iglesia y la última edad de la iglesia es la Odisea. Es muerte espiritual. ¿Cuál es la plaga que azota a la última edad de que es la iglesia de la Odisea? Muerte espiritual. Dios le dio tiempo a las hijas de las rameras para que se arrepintiesen y no se arrepintieron. Aquí el hermano William, el cual es el arcángel Gabriel, está hablando algo pero que es muy grande. Porque él dice aquí que Dios le dio tiempo a las hijas de la ramera y no se arrepintieron. La ramera aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis. Y las hijas de la ramera son todas aquellas denominaciones. Todas las denominaciones. Escúchese bien. Bautista, presbiteriano, pentecostales, Asamblea de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ellas adulteraron como su mamá, la ramera? Porque cambiaron la palabra por un dogma, hablando en sentido figurado, hablando en sentido espiritual. Cristo era su esposo y ella, teniendo a Cristo como su esposo, adulteró con un dogma. Y allí se convirtió ramera. Y también las denominaciones, al tomar un dogma, también se convirtieron en ramera. Y Dios les estaba dando un tiempo para que se arrepintieran de esos dogmas. Uno de ellos era el bautismo en una Trinidad. Cuando la Biblia nos habla que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese dogma se estableció en Constantinopla, en el concilio de Nicea, por los años 325 después de Cristo, donde se reunieron todas las creencias en ese lugar y cambiaron la palabra de Dios por dogma. Y desde entonces la iglesia del Señor Jesucristo fue tomando de edad en edad esos dogmas y se fueron prostituyendo, hablando espiritualmente.
Y por eso en Apocalipsis capítulo 2 aparecen allí y Dios las está reprendiendo y les está diciendo que se arrepientan. Allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 dice, en adelante, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que es la iglesia católica, pero aquí está representada en la mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a tomar cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellas llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Ve usted que esos grupos denominacionales tenían la dogma de la ramera por todas las edades? Porque después que vino Lutero con el mensaje de justificación, ese grupo, luego de la partida de Lutero y los escogidos de esa edad, se denominaron. Luego vino John Wesley en la quinta edad. Y todas esas personas, ya en la sexta edad, y todas esas personas fueron llamadas y recogidas con el mensaje de santificación que trajo John Wesley para ese tiempo. Pero una vez que se fue John Wesley y los escogidos, denominaron el mensaje que Dios envió a través de Wesley. Luego vino el mensaje pentecostal con el mensaje de los dones. Pero luego de partir el mensajero de esa edad, el cual fue el reverendo William Marion Branham, con el cuarto ministerio de Elías y precursor de la segunda venida de Cristo, ese mensaje lo denominaron, le quitaron, le añadieron, y allí quedó en oscuridad. Se fueron prostituyendo porque fueron tomando esos dogmas de Nicea, del concilio de Nicea. Todos esos dogmas lo tomaron todas estas iglesias, porque de Lutero luego se ramificaron todos los protestantes, y de el mensaje de Wesley se ramificaron todos los santos de la iglesia de santidad. Y después del mensaje pentecostal se ramificaron en miles de iglesias pentecostales, libres, y no sé cuántas más. Se fueron ramificando, pero tomando el dogma de Nicea. Aquí dice el arcángel Gabriel que entonces esa última plaga es muerte espiritual, la que le viene.
Entonces dice, Dios le dio tiempo a las hijas de la ramera para que se arrepintieran y no se arrepintieron. ¿Ve? Él les dijo, yo las echaré a sus hijas en cama. Está hablando de Apocalipsis 2, 21, 23. Y eso es, dice aquí Gabriel, el infierno. Echarlas al infierno. Y eso es la quinta dimensión. No tienen que morir para ser echados a la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque primero todo sucede en el campo espiritual. Y lo que sucede en el campo espiritual, luego viene la materialización de lo que ocurrió allí. Ahí es que está la Odisea, dice aquí Gabriel. Y ahí es que están las denominaciones. ¿Dónde? En el infierno. Las denominaciones, repito, todas las pentecostales, presbiterianas, Iglesia de Santidad, Asamblea de Dios, etcétera, etcétera, dice el Señor, están en el infierno. No están en el monte de Sión, porque para entrar al monte de Sión, ellos tienen que entrar por la puerta que se abre en el cielo en Apocalipsis 4, que es la revelación de la segunda venida de Cristo. Es la única forma de entrar allí al monte de Sión. Y por ahí es donde entran los 144,000 hebreos. Luego que los gentiles sean sellados por el ángel del Señor Jesucristo de Apocalipsis 2, Apocalipsis 22, 6 y verso 16. De manera que todas esas denominaciones están en oscuridad, porque lo que tienen es la letra. Más los que están en el monte de Sión tienen palabra de vida eterna, porque tienen el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Tienen la vida de esa palabra. Todas esas denominaciones predican de la segunda venida de Cristo, mas nadie sabe dónde y en quién se cumplió. Mas el ángel del Señor Jesucristo, con el mensaje que Dios le ha dado, puede decir dónde se cumplió la segunda venida de Cristo en este tiempo final. Y con autoridad podemos decir que la primera parte de la segunda venida de Cristo se cumplió en el reverendo William Marion Branham, en su primera porción. Y luego, la segunda parte de la segunda venida de Cristo se cumplió en el reverendo William Soto Santiago. Le guste los velos de carne o no le guste a la gente, pero eso es, así dice el Señor. Y esa es la vida de esa palabra, la luz de esa palabra. Ahora, si las denominaciones persisten en mantener a sus miembros en la letra, ese es problema de ellos. Pero de allí un pueblo tiene que salir, porque lo dice Apocalipsis capítulo 18. Vamos a leerlo directamente. Capítulo 18, del verso 4 al 5 dice: y oí una voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hay un pueblo que está allí cautivo, pero saldrá, porque por eso Dios ha dicho que Él ha enviado sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a sus escogidos. Y la tierra y los cielos pasarán, mas su palabra no pasará, porque esta es palabra de Dios
Y de ahí saldrá ese grupo de escogidos, de toda esa sepulcro, porque se cumple esa palabra de primera de Tesalonicense que nos habló el apóstol Pablo cuando nos dice que cuando venga la venida del Señor, vamos a leerla aquí en primera de Tesalonicense capítulo 4, lo que nos dice aquí referente a la venida del Señor. El apóstol Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, en otras Biblias dice, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Dónde aparece que desciende del cielo? Apocalipsis 10, verso 1 al 6. Y ya esa escritura está cumplida. Y para los que quieren recibir esa escritura, se cumplió. Primero en el reverendo William Marion Branham, en su primera porción, y luego en toda su plenitud, en el reverendo William Soto Santiago. Y esa es palabra de vida eterna. Y dice aquí Pablo: descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ve usted? El Señor estará en el aire. El Señor Jesucristo estará en el aire. Nunca Él pisa la tierra con sus pies. Pero Él cumple su segunda venida de la iglesia en espíritu. Es el Espíritu Santo en toda su plenitud, en hombre redimido por la sangre del Señor Jesucristo. ¿O no se acuerdan lo que dice Pablo también? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y un ladrón, cuando se mete a una casa, él se pone un disfraz, un antifaz, para que no lo conozcan. Y así es la venida del Señor. Solamente los escogidos podrán ver, porque estarán en el monte de Sión para ver toda esa manifestación del Señor en este tiempo final. Vamos a seguir leyendo aquí lo que nos dice el arcángel Gabriel. Sigue diciendo: Él le dio tiempo para arrepentirse. Y aquí va la bomba. Y en el 1958, cuando hicieron el reto al hermano Branham, y que Dios le dijo al hermano Branham: ve, yo estaré contigo. Y entonces el hermano Branham fue el que se levantó y le dijo: ustedes tienen un reto preparado para mí sobre este tema de la simiente de la serpiente, el bautismo y todas estas cosas. Así que levántese al primero con su Biblia y venga. Y puede, dice aquí, y puede mostrar lo contrario de ese tema. Ve, en el 1958 ahí, y nadie se levantó. Y entonces predicó el hermano Branham. Dios lo vindicó delante de todos ellos, y había un número grandísimo, como de 300 o algo así, que querían bautizarse. O sea, dejar el dogma. Ahí se iban a arrepentir. Al dejar el dogma. Pero el hermano Branham dice: pero después ni uno apareció. ¿Ve usted? Que no se arrepintieron. Ahí Dios le dio tiempo para arrepentirse y no lo aprovecharon. Entonces, desde 1958, pues el tiempo se les acabó, dice el Señor. Desde 1958 para acá, la muerte espiritual ha estado azotando a la iglesia. Muerte espiritual. ¿Ve usted? Por eso que ninguna denominación entrará en el reino milenial ni a la eternidad. Y Zacarías dice: en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Por qué? No habrá sectarismo,
ni secta religiosa. Ellos tenían chance de ser parte del cuerpo místico de Cristo. Y al rechazar a Cristo, automáticamente están aceptando a la imagen de la bestia. Por eso que en este tiempo todos ellos serán parte de la imagen de la bestia. Y su líder será el diablo encarnado, porque ellos despreciaron a Cristo como su cabeza y despreciaron el cuerpo de Cristo para pertenecer a ese cuerpo. Y al despreciar ese cuerpo, ahora pertenecerán a la imagen de la bestia. Y como despreciaron a Cristo, ahora su cabeza será el mismo Satanás. Y esto es así, dice el Señor. Sigue diciendo aquí el arcángel Gabriel. Entonces vemos que la quinta dimensión ha estado apoderándose de la Odisea. Dice aquí, y se apoderará completamente, porque ellos, todas esas denominaciones, es la imagen de la bestia. Por eso, ¿cómo es que dice Dios que ella está? Ella dice, yo soy rica y no tengo necesidad de ninguna cosa, no tengo. ¿Y qué cosa tiene Dios para la ayuda del pueblo de Dios? Pues Dios prometió que tendría un profeta, Malaquías 4:5, el mensajero de la edad de la Odisea. ¿Ve? En aquel tiempo, cuando Cristo está cumpliendo la primera parte de su segunda venida, y él dice, no tengo necesidad de profeta. Todos los profetas hasta Juan profetizaron. Nosotros tenemos teólogos, tenemos seminarios y lo sabemos todo. Soy rica y no tengo necesidad de nada. ¿Y qué dice Dios de ella? ¿Qué dice el Señor de ella? El Señor dice, aquí vamos a ver, capítulo 3, del verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, ya no serás mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna cosa, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ve una persona que está desnuda en la calle y no sabe que está desnuda, es porque está loco. Ve usted, un espíritu de la quinta dimensión está apoderada de la Odisea y de todas estas denominaciones que han despreciado al Señor en su venida. Así que la palabra de vida eterna, usted puede ver que viene a través del profeta que Dios levanta. Ahí viene a través de él el pan de vida eterna. Dice aquí San Juan capítulo 13, verso 20. El Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí.
Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ve usted? Dios te ha enviado a ti, al ángel del Señor Jesucristo, el séptimo mensajero dispensacional de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y en ese hombre viene el Señor mismo, con palabras de vida eterna. Viene el pan de vida. Ahí es donde usted puede encontrar palabras de vida eterna. En ningún otro lugar, ningún pastor, ningún evangelista, ningún maestro, ningún seminarista, ninguna religión tiene palabra de vida eterna, excepto el ángel del Señor Jesucristo. Y esto es, así dice el Señor. Así que todas las personas que deseen recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, en esta ocasión puede levantar su mano y estaremos orando por usted. Toda aquella persona que ha sido bautizada mal en un nombre de Trinidad puede pasar al frente y estaremos orando por usted. Toda persona que se ha apartado de Cristo puede reconciliarse en este día con Cristo y estaremos orando por usted. Porque Cristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial y diga, estas personas son creyentes en mí. Yo los he perdonado y con mi sangre los he limpiado de todo pecado. Y el Padre dirá, entren al reino, entren al gozo de vuestro Señor. Y así entran al reino de Cristo, a la vida eterna, porque el reino de Cristo es el reino eterno, con vida eterna para todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Y todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y Él ha prometido un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad. Y un cuerpo perfecto. Y eso es lo que nosotros deseamos. Y lo que Él ha prometido para nosotros. Esa es la meta divina. Y nosotros deseamos vivir con Cristo por toda la eternidad. Así que pueden levantar su mano y recibir a Cristo en esta ocasión. Es que el único reino que tiene vida eterna y que nos asegura nuestro futuro eterno, Jesucristo es el rey de ese reino. Y no hay otro que nos pueda decir, va a vivir eternamente. Solamente Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Así que puede levantar su mano y estaremos orando por usted. El salmista dijo, mi alma tiene sed sed de Dios, del Dios vivo. Y así es el alma nuestra, tiene sed de Jesucristo, tiene sed de agua de vida eterna, tiene sed de Dios, porque nuestra alma quiere vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y todavía tiene oportunidad usted de ser parte de ese reino. Así que puede levantar su mano para que quede incluida en nuestra oración, en donde usted harán una confesión pública de que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y lo reciben como su Salvador. Así que pueden levantar su mano. Repito, toda persona que desee recibir a Cristo, entrar al reino del Señor Jesucristo, toda persona que ha sido mal bautizada, puede levantar su mano también. Toda persona que se ha descarriado, ha dejado a Cristo, puede reconciliarse con Cristo en esta oportunidad. Hay hambre y sed de vida eterna, de vivir eternamente. Y con quien único podemos vivir eternamente es con Jesucristo en su reino, porque es el único reino eterno. Así que vamos a orar por todos ustedes, vamos a inclinar nuestro rostro y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociéndose que soy pecador. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios,
que ha venido al mundo y ha muerto en la cruz del Calvario llevando mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Reconozco que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Reconozco que tú eres el único que puede salvar mi alma. Señor Jesucristo, salva mi alma. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. En tus manos encomiendo mi alma. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Cuando yo sea bautizado en agua, en tu nombre, Señor Jesucristo, he confesado públicamente que te he recibido como mi Salvador. Y te pido que me confiese delante de tu Padre Celestial. Como un creyente en ti, te lo pido en tu nombre, Señor Jesucristo. Y ahora repitamos, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo lo ha perdonado de vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Al llamado de Cristo, al mandato de Cristo que Él dio diciendo: al que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han respondido en esta ocasión creyendo en Jesucristo y recibiéndolo como su Salvador. Entonces me dirán: pero todavía me falta una parte. Todavía no he sido bautizado en agua en su nombre. El eunuco al cual Felipe le predicó luego le dijo a Felipe, cuando vio un lugar con agua: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de tu corazón, bien puede. Y él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron del carro donde iban y Felipe los bautizó en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora ustedes me preguntan: ¿y yo cuándo puedo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en este mismo momento. Y que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.